Vamos a hablar un poco de lo que son las inmunodeficiencias. Eh, Vaya, como cualquier otro sistema del organismo, el sistema inmune, pues también está sujeto a una serie de fallas. Esta serie de fallas pueden ser causados por defectos genéticos o innatos. En este caso se habla de inmunodeficiencias primarias o bien circunstancias posteriores al nacimiento, lo que se le conocería como inmunodeficiencias secundarias o bien adquiridas. Entonces, pues bueno, la principal manifestación de las inmunodeficiencias es la aparición de infecciones frecuentes, recurrentes, prolongadas o causadas por agentes infecciosos que son normalmente poco patógenos o poco virulentos para la población normal. Entonces, pues bueno, son, digamos, individuos que están sujetos o son mucho más susceptibles a enfermarse que algún otro individuo, ¿no? En el caso entonces de las inmunodeficiencias primarias o defectos innatos, básicamente se conocen defectos en todos los componentes del sistema inmune, desde linfocitos T, B, fagocitos, proteínas del sistema de complemento, etcétera. Incluso hay algunos de estos problemas que involucran a más de un mecanismo a la vez, es decir, puede haber no solamente un problema con los linfocitos T, si a lo mejor puede ser con los linfocitos T, con los fagocitos, con el sistema de complemento, etcétera. Y pues obviamente cuando entonces hay varios mecanismos involucrados, puede ser que el grado de deficiencia o el grado en el cual se lleguen a ver afectadas estas personas, pues pueda ser mayor, ¿sí? Entonces, incluso hay algunas inmunodeficiencias primarias que son incompatibles con la vida, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto pues obviamente sucede desde el momento del nacimiento, entonces al no tener activadas las células del sistema inmune, pues muchos, pues bueno, neonatos pueden llegar a fallecer, ¿sí? Eh, Hay algunas alternativas que han surgido para tratar de contrarrestar este tipo de inmunodeficiencia, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, la sustitución de inmunoglobulinas, eh, bueno, simplemente para tratar de reforzar el sistema inmune y que, pues bueno, tengan determinados anticuerpos contra cierto patógenos y supongamos que en este caso el problema pudiera ser la deficiencia de linfocitos B, o bien se puede hacer un trasplante completo de médula ósea, pues bueno, para tratar de recuperar o reponer de manera completa todos los componentes del sistema inmune, o bien ya en un caso más avanzado, pues hablamos de terapia génica, que bueno, vamos a estar refiriéndonos de este concepto más adelante, ¿sí? En el caso de las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, eh, este tipo de padecimientos se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Entonces, pueden ser algunas veces como consecuencia indirecta o secundaria de algún otro problema, como puede ser cáncer, algunas enfermedades metabólicas, desnutrición profunda, exposición a cierto tipo de radiación, tratamiento con algunos fármacos citotóxicos, etcétera. Entonces, muchas veces, bueno, este tipo de inmunodeficiencias son más comunes que incluso que las primarias. Un ejemplo muy conocido es el caso del SIDA, ¿no? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, este síndrome es causado por una infección previa por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? El virus del VIH, que gradualmente, pues bueno, hace declinar este virus las funciones propias del sistema inmune, incluso hay una destrucción de los linfocitos TH, y todo esto puede traer como consecuencia que se deje al individuo expuesto a ciertas infecciones por microorganismos comunes. Entonces, pues bueno, esto puede ser, decíamos, más, o pueden alguna infección, algún patógeno puede ser o causar alguna mayor o un daño más grave a cierto individuo que tenga esta condición previa que alguien que no lo tiene, ¿ok?
algo que también está muy ligado con el sistema inmune es el trasplantes. Entonces, bueno, ha sido, podemos decir, uno de los grandes aportes de la inmunología a la medicina, pues tiene que ver con el, decíamos, con el uso de trasplantes, ya sea de órganos o de tejidos. Ajá. Entonces, bueno, les pongo aquí nada más esta fecha porque a principios de los años 50, cuando se comenzó con esta posibilidad de hacer este tipo de trasplantes de órganos o tejidos, se pensaba que las consecuencias de rechazo se debían a limitaciones propias de la cirugía, no eran de naturaleza quirúrgica. Sin embargo, a partir de 1950 se estableció que realmente el rechazo posee bases inmunológicas. Entonces, pues bueno, posteriormente cuando se empezó a estudiar más lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que ya lo mencionábamos anteriormente, que hay el tipo 1 o el tipo 2, se vio que este tipo de moléculas son los principales determinantes de que se acepte o se rechace ese trasplante, sea de un órgano o de un tejido. Entonces, bueno, el conocimiento de esto permitió avanzar pues rápidamente para utilizar pues bueno, este tipo de trasplantes como una forma de terapia para tratar una serie de enfermedades que podríamos decir que bueno, que se consideraban como intratables, ¿sí? Entonces, ahora se sabe que el grado de aceptación de un órgano depende de la similitud genética del complejo mayor de histocompatibilidad que hay entre el individuo donador y el receptor. Si ambos son idénticos, es decir, comparten el donador y el receptor las mismas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, no va a haber rechazo. Pero a mayor diferencia que ocurra entre estas moléculas que están, decíamos, sobre la superficie celular, pues va a haber una mayor probabilidad de que, pues bueno, ocurra este rechazo, ¿sí? Entonces, pues bueno, el rechazo tiene que ver con que el sistema inmune pues va a reconocer las diferencias entre las células que hay en el tejido trasplantado con las células del organismo eh, que está recibiendo y se genera pues una respuesta específica contra ¿sí? Actualmente, pues bueno, o bueno, en muchas ocasiones es difícil conseguir esta similitud genética entre dos individuos, por lo cual se hace muchas veces uso actualmente de drogas inmunosupresoras o fármacos inmunosupresores que tienen la finalidad de disminuir o suprimir ciertas funciones inmunológicas para realizar, pues bueno, una serie de trasplantes y que, bueno, estos se mantengan por mucho tiempo, aun cuando no haya, decíamos, una compatibilidad completa entre las moléculas del complejo mayor de discompatibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, también es importante que se mantenga, digamos, un equilibrio entre los fármacos que se administran con la finalidad de que no se apague por completo el sistema inmune del organismo o del individuo receptor, pues para que finalmente le sirva como un sistema de defensa, ¿no? Cuando viene algún paciente, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, con eso terminamos un poco de revisar algunos conceptos básicos del área de inmunología y pues bueno, algo de lo que vamos a estar hablando ahora tiene que ver con cómo ha impactado la biotecnología en esta área de la inmunología del sistema inmune. Realmente, bueno, pueden ser varios campos, aquí les menciono solamente 4, sobre todo en el campo de vacunas, en el desarrollo de vacunas, es algo en lo que sin lugar a dudas, pues la biotecnología ha tenido mucho que ver para el avance o el desarrollo de nuevas formulaciones. También la producción de anticuerpos monoclonales o policlonales, que pues bueno, son útiles en algunos casos para el diagnóstico, otros como terapia como tal. También en el área de diagnóstico clínico, pues bueno, se hace buen uso de la biotecnología para poder desarrollar quizá algunos métodos o estrategias para alguna prueba de laboratorio. En el campo de vacuna, pues bueno, definimos simplemente lo que es una vacuna.
Esta la podemos describir como una preparación destinada a generar inmunidad contra una determinada enfermedad, para lo cual esta vacuna lo que hace es estimular la producción normalmente de anticuerpos, aunque en algunos casos lo que se puede buscar, por ejemplo, es una respuesta inmune celular. Cuando hablamos de manera particular de una vacuna recombinante, pues bueno, ya se usó aquí de la biotecnología, ¿no? Entonces, una vacuna recombinante, pues sería aquella preparación obtenida utilizando ya la tecnología de ADN recombinante o técnicas de ingeniería genética en alguna etapa de producción, ¿sí? Que realmente, pues bueno, las etapas de producción pueden ser bastantes. Entonces, el objetivo de esto es utilizar la capacidad de especificidad y memoria de la inmunidad adaptativa, pues bueno, para, decíamos, generar pues los anticuerpos correspondientes para que cuando, o si en algún momento de la vida del individuo llega este agente infeccioso, pues tengamos ya preparado a ese sistema inmune. Entonces, normalmente estas vacunas tienen un uso profiláctico, es decir, para prevenir una determinada infección, y estas vacunas buscan en una etapa primaria de inmunización, pues simular la infección natural, pero obviamente pues sin generar la respectiva enfermedad. Entonces, pues bueno, se puede desarrollar la respuesta contra moléculas responsables de la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, de toxinas o solamente toxinas, toxoides, subunidades de un determinado patógeno, de tal manera que, pues bueno, se evite pues de hecho las vacunas de las nuevas generaciones ya ninguna utilizan el patógeno completo, cosa que sí ocurría con vacunas, no sé, quizá de hace unos 15, 20 años, donde se utilizaba el patógeno completo y entonces pues ahí había quizá una mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad como tal. Actualmente decíamos las vacunas de nueva generación ya no incluyen ningún patógeno, sino solamente ciertas, partes de ese antígeno, las necesarias para inducir esa respuesta inmune. Entonces, en el caso de una vacuna, decíamos en el diseño o en las etapas de producción, pues bueno, son varios los pasos involucrados y en los cuales puede tener un impacto la biotecnología. Entonces, pues bueno, decíamos una vacuna va enfocada o tiene la finalidad de generar una respuesta inmune efectiva contra cada patógeno, ¿sí? ¿En qué áreas o en qué etapas de la producción puede ir involucrada alguna parte de la biotecnología? Bueno, por ejemplo, en definir cuáles son los antígenos relevantes. Decíamos que dentro de un antígeno hay varios epítopos. Entonces, pues bueno, por medio de ciertas herramientas, por ejemplo, herramientas bioinformáticas, se puede hacer una búsqueda in silico de cuáles son los epítopos que están o que se encuentran de una manera más común en un determinado antígeno, para sobre esto enfocar o diseñar la vacuna correspondiente. De hecho, hay muchos programas bioinformáticos en los cuales les puede ayudar a predecir si ese epítopo tiene afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad, el 1 o el 2, o por ciertos tipos de linfocitos. Entonces, pues bueno, que sea algo in silico, pues nos da cierta tendencia hacia inclinarlos por uno u otro epítope de un determinado antígeno. También, pues bueno, la biotecnología juega un papel importante en la búsqueda de ciertos vectores para que sean un sistema eficiente de acarreo o de presentación al sistema inmune. Entonces, pues bueno, se pueden utilizar los VLPs, o sea, partículas similares a virus. Actualmente se puede hablar también de nanopartículas y bueno, más adelante vamos a hablar también de todos los vectores virales o los no virales, en los cuales, pues bueno, también decíamos, juega un papel importante la biotecnología, por ejemplo, para desarmar estos virus y quedarnos quizás solamente con la cápside para hacer que, bueno, pueda ser un vehículo de entrega eficiente para ser reconocido por el sistema inmune, ¿sí? En el caso de las mejoras en la aplicabilidad, pues bueno, se pueden
buscar o idear ciertas estrategias de tal manera que podamos tener las vacunas en otra presentación. Actualmente, pues la mayoría de las vacunas, pues, o nos inmunizamos por medio de una inyección, ¿no? Pero pues bueno, a veces puede ser esto quizá un poco traumático para los bebés o para las mamás de los bebés, entonces, ¿por qué no pensar también en utilizar quizá vacunas comestibles o quizá algunas vacunas en aerosol para que sea más eficiente, ¿no? Considerando también que si lo que se quiere, por ejemplo, es estimular al sistema inmune, pues si la administramos en forma de aerosol por la vía nasal, pues inmediatamente están las mucosas respiratorias, entonces pues también puede ser un buen camino para pues hacer una mejor respuesta a nivel de mucosas. En cuestión de mejorar la presentación antigénica. Bueno, no lo mencionamos o no nos metimos mucho con esto, pero algo que se ocupa mucho en este tipo de, bueno, en las nuevas vacunas es el uso de adyuvantes. Estos adyuvantes pueden ser algunas formulaciones tanto biológicas o como químicas que tienen la finalidad de potenciar la respuesta del sistema inmune. Entonces, pues bueno, además de que quizá ya se buscaron los epítopos particulares, se diseñó otra estrategia para aplicarla, pues bueno, también quizá incluir algún tipo de adyuvante para incrementar esta respuesta inmune y que quizá con solamente una dosis pueda ser suficiente para, pues bueno, que ya se queden almacenados los linfocitos de memoria para, pues bueno, una subsecuente formación, ¿no? Localización de la respuesta, pues bueno, decíamos hacia dónde queremos que vaya dirigido esa respuesta inmune, a nivel sistémico o a nivel de las mucosas. Entonces, pues bueno, esto también podría o tendría que ver con el sitio de aplicabilidad, ¿ok? En el caso de las vacunas, o continuando con el tema de las vacunas, una vacuna ideal, pues bueno, definitivamente debería tener estas características, pues, o al menos la mayoría de estas, ¿no? Como pueden ser un precio competitivo, que bueno, de esa manera, pues pueda ser accesible a toda la población, inocuidad, decíamos que solamente tenga ciertas partes del antígeno, no que tenga el antígeno completo, con lo cual se evitan que pueda generar la infección como tal, también que tenga una estabilidad física y genética, y bueno, eso tiene que ver con el hecho de que quizá, pues bueno, pensemos en poblaciones en las cuales el acceso a una cadena fría puede ser complicado, entonces pues quizá con que se mantenga a lo mejor nada más en una hielera, es decir, a 4 grados centígrados puede ser suficiente, pues ahí llevaría ya una estabilidad de ganancia, ¿no? También lo preferible es que se puedan inmunizar o que una misma preparación contenga varios epítopos de diversos patógenos, con lo cual con una sola inmunización pues pudieran quedar protegidos contra varios patógenos, ¿sí? Que bueno, se produzca pues anticuerpos de larga duración, quizá por años, de tal manera que no sea pues bueno, necesario estar reinmunizando varias veces a lo largo de la vida, que bueno, que se generen inmunidad en no más de 2 semanas, pues bueno, que sea una respuesta rápida también, y que bueno, lo ideal también decíamos es que se estimule no solamente la producción de anticuerpos, sino que también hay una respuesta celular, ¿sí? Les digo que mucho depende del patógeno, pero por lo general casi siempre se busca que, pues bueno, haya un equilibrio entre estos dos tipos de respuesta. Otra aplicación, decíamos, de la biotecnología en este campo de la inmunología tiene que ver con la producción de anticuerpos policlonales. Entonces, bueno, la biotecnología a nivel de este tema implica pues la bioingeniería de estos y también pues de los genes que codifican para su estructura, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de genes porque si recordamos los anticuerpos son como tal glicoproteínas, ¿no? Entonces mucho depende de dónde se produzcan estos anticuerpos. Si pensamos, por ejemplo, cuando se utilizan como antisueros, ¿no? Entonces, muchos de los antisueros que, por ejemplo, se utilizan para tratar
no sé, cuando los picó una víbora, o alguna otra cosa así, se producen, por ejemplo, en caballos, ¿no? Entonces, sabemos que el tipo de glicosilación que producen los animales puede ser, no es exactamente igual que el que tenemos nosotros. Entonces, puede generarse, pues bueno, también cierta respuesta inmune, ¿no? Entonces, pues bueno, si hablamos desde modificación a nivel genético, pues bueno, puede tener también, pues le decíamos, repercusiones para mejorar este tipo de preparaciones, ¿sí? O bien modificaciones a nivel de la región FAB o de la porción FC. Y bueno, se sabe que en el vaso humano hay hasta 100 millones de clonas de distintos linfocitos B. Entonces, cuando uno crea un anticuerpo para un determinado componente antigénico, pues el individuo va a generar o va a responder generando una respuesta policlonal. Entonces, cuando hablamos de anticuerpos policlonales, es que, bueno, en una misma preparación se encuentran, pues, una buena cantidad de anticuerpos que reconocen a diversos epítopos. Entonces, estos anticuerpos o estas preparaciones pueden utilizarse en muchas ocasiones para diagnóstico o bien para terapia. Y bueno, en el caso de los anticuerpos policlonales, podemos decir que es relativamente sencillo el generarlos, ya que, pues bueno, a partir de un determinado antígeno, ese se inyecta por lo general en animales que pueden ser ratones, ratas, ratones son los animales más comunes. Entonces, pues bueno, después de cierto tiempo, bueno, para hacer que se estimulen estos linfocitos B o los linfocitos T, se extrae el vaso del animal, de manera particular después se hace una extracción de los linfocitos para quedarnos con un antisuero donde decíamos hay una mezcla de anticuerpos. En el caso de los anticuerpos, bueno, esto sería la parte, digamos, de los anticuerpos policlonales. En el caso de los anticuerpos monoclonales, pues el proceso es un poco más tardado y pues definitivamente más caro porque se llevan a cabo una serie de pasos que implican varios procesos de purificación. Entonces, pues bueno, el inicio, pues bueno, es básicamente el mismo, se inyecta el antígeno al animal y después se extraen los linfocitos. Normalmente estos linfocitos se unen o se hibridan con ciertas células para conservar estas cepas de tal manera que después puedan ser una fuente constante de anticuerpos. Entonces, cuando se hibridan con ciertos hibridomas o melanomas, mielomas, perdón, es posible separar mediante, pues bueno, mediante diversas técnicas como citometría de flujo, separar cada una de estas clonas para de esa manera en una preparación quede solamente un determinado tipo de anticuerpos. Entonces, bueno, decíamos que se tienen que formar hibridomas, que básicamente es la fusión de un linfocito B con alguna célula inmortal, decíamos para que, pues bueno, esto pueden guardar después estas cepas o estarlas propagando y de esa manera, pues decíamos, sea una fuente constante de anticuerpos, ¿no? Entonces, los anticuerpos monoclonales, pues bueno, pueden tener también una gran cantidad de aplicaciones, como pueden ser para el diagnóstico, o incluso para la terapia, para investigación básica y aplicada, para procesos industriales que requieren la identificación y purificación de productos naturales y contaminantes, o bien incluso su cuantificación, para definir sus poblaciones celulares, para tipificar ciertos antígenos en tejidos o bien grupos sanguíneos, para visualizar algún daño tisular, para identificar algunos tóxicos, mutágenos o fármacos adheridos a cierto tejido, etcétera. Y bueno, básicamente, comentarios. Yo tengo una duda. Adelante. Las enfermedades autoinmunes también se consideran inmunodeficiencias, ¿no? Ajá. Pero estas son más orientadas a la autodestrucción, por así decirlo. Por lo general sí, o sea, porque la respuesta inmune que se genera va contra tus propias células. Entonces, ahí hay algún problema de que los linfocitos T reguladores que mencionábamos también anteriormente, pues por alguna razón, que puede ser a nivel genético, no están, digamos, haciendo su trabajo, entonces, pues se descontrola todo este sistema inmune, ¿no? Entonces,
pues sí se están generando anticuerpos contra tus propias células. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Maestra, disculpe. Adelante. ¿Qué fue lo que preguntó Abner? Es que se me trabó en esa parte. Sobre las enfermedades autoinmunes que se iban a, son como, digamos, autodestructivas. Podemos decir que sí porque están atacando, son las células del sistema inmune atacando al propio organismo, básicamente. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Mañana vamos a revisar la tarea, no se les olviden alguna pregunta, comentario de la tarea. Ya tienen por ahí su ejemplo de cómo podemos aplicar la biotecnología, algún concepto de inmunología, o bueno, cómo están relacionados estos dos, ya con alguna aplicación particular. Sí, doctora. Ok. Bueno, si no hay más comentarios, todavía tenemos 20 minutos, vamos a empezar con el siguiente tema. El tiempo que va a aguantar o sea, que va a generar la respuesta. O no saben, o sea, bueno, no sé, según yo se supone que sí deben de tener, digamos, un tiempo como pensado que puede durar la inmunización, ¿no? Pues mira, recordemos que esta vacuna se le da autorización por emergencia. Entonces, algunas cuestiones como esta que mencionas, ciertamente no se sabe. Por ejemplo, se pensó en que fueran 2 dosis por el hecho de que la eficiencia no llegó a más del 95%, ¿no? Si te fijas, muchas de las vacunas dicen es eficiente al 89%, al 92.5%, etcétera. Entonces, por eso se piensa en 2 dosis. Pero pensar en que esta vacuna no, en 10 años ya no se van a vacunar otra vez contra COVID, no se sabe. ¿Por qué? Porque además estos virus sí entra dentro de la familia de virus que mutan muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, nos vacunamos contra influenza, pero esa vacuna de la influenza se está reformulando cada 2 años. Y pues bueno, nos tenemos que seguir vacunando si queremos seguir protegidos contra esta. De esta vacuna del COVID, yo creo que es medio complicado y pues bueno, yo creo que ya han oído mucho de todas las variantes que están surgiendo. Entonces yo creo que también va a ser una vacuna de aplicación vía, bueno, que se va a estar reformulando y de aplicación quizá cada año o bueno, eso sí todavía no, ya el tiempo lo dirá, ¿no? Pero sí es ahorita complicado decir, sí, en 5 años ya no van a tener que vacunarse contra COVID, ¿no? Yo creo que es algo todavía de lo que se, pues espera que haya quizá pues más información o que en cuanto se empiecen a vacunar, bueno, que ya se tenga una mayor información de las personas que se han vacunado, pues se pueda tener más o menos un estimado, ¿no? Pero debido a la alta tasa de mutación, yo creo que sí es algo de lo cual se va a estar pues constantemente actualizando esa vacuna. ¿Sí? Ok. Gracias, Miss. Sí, ok. ¿Alguien más? Yo, doctora, de la presentación anterior, es que hay 4 aplicaciones que tenía en la presentación y quería preguntarle si había una diapositiva para lo de pruebas de diagnóstico clínico, porque creo que... Sí, es que en realidad los anticuerpos, ya sean monoclonales o policlonales, se utilizan como tal en el diagnóstico. Ah, ok, ya. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Sí, no. Del curso en el cual vamos a estar hablando un poco de la genómica o medicina genómica. Vamos a empezar para diferenciar lo que es la genética y la genómica. ¿Alguien ha escuchado o sabe cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? ¿O creen que podemos usarlos de una manera indistinta?
curso de genética ya lo llevaron? ¿Creen que la genómica sea lo mismo exactamente? ¿No? ¿Nadie? Lo que yo tengo entendido es que la genómica es el estudio del genoma completo de un organismo Ok, y la genética va hacia un gen, ¿no? correcto. Sí, muchas gracias. Ciertamente podemos definir la genética, como bien lo mencionaba, lo mencionaban, es la ciencia que se ocupa de estudiar la herencia, sus mecanismos, consecuencias, que muchas veces sí está enfocada solamente a un determinado gen, mientras que la genómica, de hecho, se considera como parte o un área de la genética que estudia o se encarga de todos los estudios estructurales y funcionales, pero ya a nivel del genoma completo. Entonces, decíamos, si hablamos quizá de otra diferencia entre ambas disciplinas, es que la genómica no estudia la función y consecuencias de un gen en particular, sino la de todos los genes y, más importante aún, la interacción que existe entre estos, ¿ok? Entonces, esta disciplina de la genómica, pues bueno, también se considera una ciencia o una área multidisciplinaria en el cual implican pues conceptos de biología celular y biología molecular, con los cuales es posible construir pues mapas genéticos o llegar a la secuenciación de los ácidos nucleicos. También una de esas áreas incluye a lo que es la bioinformática, lo cual puede ser útil para ensamblado, almacenamiento, manejo de los datos, ya que pues si recordamos un genoma puede ser bastante complejo, es muy grande y pues necesita ser almacenado en alguna base de datos y pues bueno, de eso se encarga la bioinformática. También influye lo que es la genómica estructural, ¿para qué? Para identificar genes, analizar la estructura que estos pudieran tener, lo que es la genómica funcional, para hacer un análisis de la función de estos genes y con ello poder establecer de una manera clara cuál es la función de estos. La genómica comparativa, para poder visualizar cómo van evolucionando los genomas, hacer comparaciones entre ellos, pues ya que recordemos que siempre se utilizan normalmente, por ejemplo, comparación o muchos de estos análisis de la función y todo eso se hace normalmente con ensayos en ratón, y pues bueno, para eso sería importante entonces lo que sería la genómica comparativa. La primera definición, o una de las primeras definiciones que se dio de este campo de medicina genómica, es el uso de la información de los genomas y sus derivados. Por derivados del genoma, pues incluye el RNA, proteínas, metabolitos, con la finalidad de incrementar la calidad de la atención médica. Y bueno, les digo, esta es una de las primeras definiciones porque, pues bueno, incluía, decíamos, los derivados del genoma. Pero actualmente cada una de estas moléculas, pues bueno, ya ha dado origen a disciplinas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del RNA, pues ya se habla de una transcriptómica, de proteínas, de la proteómica, de metabolitos, de la metabolómica, pero bueno, en un principio, pues bueno, con todo este asunto del descubrimiento, de la secuenciación del genoma humano, como que se quiso englobar todas estas áreas en una sola, pero bueno, digo, a la fecha cada una de estos, pues ya tiene una disciplina particular, ¿sí? Pero bueno, todos estos en conjunto decíamos que tienen como finalidad pues incrementar la calidad de la atención médica. Entonces, algunos de estos aspectos incluye pues la identificación presintomática de susceptibilidad a una enfermedad, hacer una intervención preventiva, seleccionar el mejor fármaco para un determinado individuo o bien diseñar un tratamiento personalizado con base como tal en el genotipo de ese individuo. Entonces, bueno, estos eran los principios que se seguían cuando se llegó a definir por primera vez este concepto de medicina genómica. Y bueno, nada más para recordar, decíamos que en el caso del genoma humano es un genoma diploide que pues es bastante grande, de 6 por 10 a las 9 pares de bases.
solamente cerca de este 2% de todos estos miles de pares de bases, había cierta cantidad de genes, son alrededor, en el caso del genoma humano, se han descrito 35,000 genes, y pues bueno, cuando se pensó en todo este concepto de secuenciar el genoma humano, se tenía pues hasta hace más de 20, quizá como 25 años, la idea de que un gen pues iba a dar origen a una determinada proteína, ¿no? Actualmente se sabe que esto no es así porque de solamente 35,000 genes que están en todos estos millones de pares de bases, podemos encontrar hasta cerca de 100,000 proteínas, ¿no? De ahí que, pues bueno, decíamos, esto más bien ha impulsado pues el desarrollo de nuevas disciplinas como la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, que bueno, sin lugar a dudas, pues bueno, tratan todo es de llegar al mismo fin, ¿no? Deseamos mejorar la calidad de vida, pues de un individuo. En el caso del genoma humano, bueno, sabemos que dentro de estas millones de pares de bases que mencionamos, podemos encontrar secuencias codificantes y secuencias no codificantes. Ya decíamos que las codificantes pues van a dar origen a un gen y dentro de estos genes pues bueno, se pueden identificar los responsables de ciertas enfermedades, pero también son muy importantes las secuencias no codificantes, dentro de las que podemos encontrar secuencias intragénicas o extragénicas. Dentro de las secuencias fuera de los genes o extragénicas, podemos encontrar ciertos marcadores como son los mini satélites o los microsatélites. Entonces, este conjunto de secuencias no codificantes se les puede o se les conoce como marcadores genéticos, que realmente lo que ocupan de la porción del genoma es muy baja, ¿no? Solamente entre 0.1 a 0.1%. Podemos decir que ciertamente es muy bajo, pero dentro de estas secuencias podemos encontrar una serie de polimorfismos genéticos o ciertas mutaciones, ¿no? En el caso de los polimorfismos, pueden tener o no algún efecto sobre el fenotipo, o bien hay algunos polimorfismos que son capaces de causar una determinada enfermedad. Muchas veces en el caso de las mutaciones, aunque si recordamos, pues bueno, también hay diversos tipos de mutaciones, pero estas por lo general o se considera, o hablamos de una mutación cuando tiene una repercusión directamente en el fenotipo, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando un poco de estas secuencias con la finalidad de que, pues bueno, muchas de estas han sido utilizadas, decíamos, como marcadores genéticos. En el caso de, pues bueno, algo que, en el caso de los polimorfismos de un solo nucleótido o también denominados SNPs, básicamente nada más es el cambio o la sustitución de una base púrica o una pirimídica por otra en una determinada posición de una secuencia de DNA. Entonces, solamente es un cambio de un solo nucleótido. Y bueno, cuando esta sustitución se presenta con una frecuencia mayor al 1% en una determinada población y no causa un fenotipo anormal, se considera entonces, o se habla entonces de una variante o de un polimorfismo. Entonces, el SNP puede afectar la función de un gen o bien ser neutral, es decir, que no afecta o no da origen este cambio en un nucleótido, no va a dar origen a una nueva proteína, porque acuérdense que el código genético se lee por tripletes, entonces puede ser que este cambio ocasione que se traduzca un aminoácido diferente, o bien que no haya ninguna repercusión. Entonces, pues digamos que esos serían los casos menos graves, pero pueden darse los casos en los cuales incluso el cambio de este nucleótido genere aquí un codón de paro, entonces van a generar una proteína trunca y pues bueno, esto sí puede estar ya, o puede haber alguna repercusión, pues ya a nivel de la salud.
Bueno, ya faltan 5 para las 11. Yo creo que vamos a dejarle aquí.